los discursos de, es que es mejor Dragon Ball que los X-Men. Cuando Dragon Ball es, o sea, cuando Akira Toriyama es fan de los X-Men, ¿me explico? Y a su vez, ¿no? Los X-Men han sido dibujados por Jim Lee, que es un coreano que tiene mucha influencia del manga. Entonces estas líneas de movimiento cada vez que los personajes se mueven de un lugar a otro, ¿no? Que tienen rayitas de fondo, también es un elemento de que solamente se utilizaba en el manga en ese momento. Entonces, digamos que los dos se han ido complementando mucho, porque además al final del día lo importante es lo dinámicas que se puedan ver las narrativas. Eso es nuestra chamba, esa es la parte donde se vuelve la profesionalización de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que hacer cómics es solamente hacer dibujitos, ¿no? A mí me toca mucho el speech de, yo tengo un amigo que dibuja muy bien, yo tengo un primo que dibuja mejor, yo tengo, ¿saben? Y está padre. Pero el hecho es no solamente saber dibujar, sino saber contar historias, saber narrar universos. Y además, cada chamba requiere un contexto totalmente diferente. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos a hacer cómics, uno de los primeros proyectos en los que yo quería trabajar era en Calimán El Regreso. Estaba yo muy feliz trabajando con ese proyecto, queríamos hacer una versión moderna de Calimán. Pero al final el proyecto no era mío, era un proyecto con el que yo estaba trabajando bajo las órdenes de una casa productora. Total, se pusieron locos, al final no se lograron poner de acuerdo, entonces el proyecto se fue para abajo, ¿no? Sí, para decir palabras que son en horario familiar. Pero el caso es que cuando pasó esto con este proyecto yo estaba muy decepcionado, porque la verdad es que le había invertido muchas horas, le había invertido mucho trabajo, le había invertido mucho a pensar en el personaje, pero eso fue muy bueno porque me generó una muy buena experiencia que fue, ¿cómo le haríamos para revitalizar un personaje sin faltarle respeto a los que son fans? Que eso es bien difícil, eso es bien complicado. De hecho, a mi gusto, curiosamente creo que los únicos que lo han hecho bien han sido los de Archie. Es el único cómic que a mí me parece que conserva la esencia del viejo Archie en una versión totalmente actualizada. Es impresionante lo que hicieron. Y eso es aprender a leer y no llegar como adolescente y decir, es que sabes que estaría bien chido que ahora Archie fuera gay, ¿no? Y se te cae. O sea, al final del día, creo que parte de lo padre de los proyectos es cómo van evolucionando y cómo te vas adentrando en ellos. Entonces, bueno, les sigo platicando. Estaba yo en este cómic de Calimán y de repente, pues se cancela. Yo me quedo con las ganas de seguir platicando y entonces llega el que es mi mejor amigo, compadre del alma, y me dice, oye, mira, a mí la verdad es que toda la vida me ha gustado cómo dibujas y a ti parece que te gusta cómo escribo. ¿Por qué no hacemos un cómic juntos? Yo así de, pues suena bien. Entonces decidimos juntarnos para hacer un webcómic, bueno, un cómic que se iba a llamar Living with Shine, ¿no? Curiosamente los dos éramos muy fan de Friends, tristemente. Bueno, ahorita ya está cool de nuevo porque creo que por el aniversario se volvió a poner más de moda y otra vez los chavitos lo conocen, ¿no? Porque antes cuando hablaba, hace 2 semanas cuando hablaba de Friends, la gente era como de, y sí, una serie que... Pero ahorita... digamos que la dinámica que tenían nuestros personajes eran Chandler y Joy, ¿no? Básicamente. Entonces, nuestro personaje, Shine, es un personaje que es un chavo que llega a la ciudad, ¿no? Él viene del exterior, ni siquiera decimos de dónde, pero el caso es que llega a la gran ciudad, que tampoco decimos cuál es, y el caso es que en esta ciudad él va a querer dedicarse a la profesión más honrosa de todos, que es ser superhéroe. Entonces está muy padre porque se vuelve una metáfora de repente lo que nosotros los artistas somos, ¿no? Somos unos soñadores inalcanzables, ¿no? Y estamos tratando todo el día de lograr nuestros objetivos, pero pues que la gente los ve como algo, pues que es muy tonto, ¿no? Y la verdad es que a Shine tampoco le va mejor porque el único superpoder que tiene, pues es que brilla. Y su peor enemigo es un pato, ¿no? Y además ni siquiera es un pato con superpoderes, o sea, es un pato. Y eso porque nosotros tenemos realmente la teoría que los patos están aquí para conquistar al mundo. De verdad creemos que los patos son malvados. No sé si los han visto, pero en verdad son terribles y son muy malos. Además parece todo el tiempo, o sea, ni siquiera te ven a los ojos. Entonces, en nuestra teoría los patos son malvados. Y esa es una de las señales que nosotros les estamos poniendo al mundo. Y otro de sus villanos era un mimo, cuyo superpoder es que habla. Ya lo entendieron, ¿verdad? Entonces, la idea con estos personajes era empezar a hacer un cómic y empezar a contar historias, ¿no?
Y lo padre de estas historias es que al final nosotros decidimos que íbamos solamente a publicar. La verdad es que no nos interesaba quién nos leyera. Nuestro espíritu estaba en que con que nos leyera nuestra mamá y nuestras primas ya nos dábamos por bien servidos. Y bueno, mi mamá no lee cómics, entonces estábamos nada más con las puras primas, ¿no? Entonces era muy divertido porque la verdad es que en ese mundo al final nos empezó a leer mucha gente afuera de México. De hecho, curiosamente, nuestro público más grande no estaba en México, sino estaba en Los Ángeles. Entonces mucha gente pensaba que nuestro cómic era extranjero, lo cual fue muy interesante porque en algún punto hay una página que se llama Newsarama, que es una de las páginas más importantes de cómic del mundo, y nos hizo una reseña, y fuimos el primer webcómic reseñado. Y esto estuvo muy padre porque no fuimos el primer webcómic mexicano reseñado, fuimos el primer webcómic reseñado en esa página, que era una página que solamente reseñaba cómics que se publicaban, ¿no? Era como el TV Notas, pero de los cómics, ¿no? Y entonces estaba súper chido porque de repente eso nos empezó a poner en el escenario. Pero la verdad es que para ese momento éramos nosotros jóvenes y ambiciosos, o más bien no éramos ambiciosos, ese era el problema. Teníamos mucho este pensamiento de lo hacemos por el arte. Nunca nos visualizamos como, es que vamos a crear el primer webcómic mexicano que además la va a romper. Y eso estuvo bien por un lado porque nos ofreció que nuestro proyecto fuera muy publicable y fuera como que a la gente le gustara mucho porque arrancábamos desde un punto de humildad muy bueno. Pero por otro lado fue muy malo para nosotros porque nunca se nos ocurrió que podíamos hacer dinero con él. Entonces, pues nosotros teníamos nuestros trabajos y hacíamos esto, pero esto era como una chamba gratis. Y ojo, y esta es una parte de las más importantes cuando te dedicas a algo. Cuando haces una chamba y no estás cobrando por ella, eso se llama hobby, no es una chamba. Y eso es muy importante entenderlo, sobre todo para la gente que se quiere dedicar al arte, porque de repente es muy común que se frustren mucho, porque dicen, híjole, es que pues yo sí me dedico, pero ¿qué es lo que haces el resto de tu día? Pues sí, pero es que el resto del día soy contador, entonces eres un contador cuyo hobby es dibujar, tocar, cantar, tocar el ukulele, ¿no? Y es que a veces es muy complicado decir que uno es dibujante de cómics. Ahorita ya me puedo parar el cuello con ustedes y decir, bueno, es que trabajé para Marvel. Esto suena muy padre con ustedes, pero cuando estoy con un suegro, híjole, soy como el tipo que toca el triángulo en la orquesta. O sea, no es precisamente la mejor chamba del mundo, ¿saben? Es como, sí, dibujo cómics. Ok, ¿y de qué trabajas? Pues dibujo cómics. Ah, ¿y de qué trabajas? Entonces ahí ya puedo decir, bueno, ¿ha visto las películas de Marvel? Pues soy el que dibuja los cómics que inspiran esas películas. Ah, ¿y en qué trabajas? ¿Saben? Entonces, al final del día, lo importante de esto es cómo te sientes tú contigo al final del día. ¿Por qué? Porque nosotros justamente les estoy contando este caso, porque nosotros no nos la creímos. O sea, nosotros llegamos a un punto donde dijimos, esto simplemente va a ser un escalón que nos va a catapultar a otras cosas. Y sí, así fue. Pero en el Inter olvidamos nuestro sueño y dejamos de dibujar. Y entonces empezaron a salir otras chambas, empezaron a salir otros proyectos. Y entonces lo dejamos un rato. Hasta que de repente sale la oportunidad de una revisión de portafolios para Marvel. Yo estoy a una semana a punto de... Esta revisión de portafolios tenía un deadline, ¿no? Que quiere decir que cumplían una fecha. Y nos daban solamente 2 semanas para dibujar unas páginas de prueba para una revisión de portafolios. Y yo ya había perdido una semana completa en otras cosas de trabajo que yo tenía, ¿no? Había agarrado un muy buen cliente que nos estaba pagando una muy buena lana por hacer un evento donde iban a entrar casi 5,000 personas, ¿no? Y todo el evento iba a estar lleno y retaqueado con dibujos míos. Entonces era una gran oportunidad. Luego, por otro lado, estábamos en el lanzamiento de la recopilación de nuestro cómic, que bueno, ya tenemos en la mesa, de 10 años de publicación, ¿no? Entonces teníamos un montón de cosas y páginas que armar. Y luego, por otro lado, teníamos que estar organizándonos con